La luz suave que se filtraba por los vitrales de la catedral teñía el mármol del altar con una pátina de santidad casi irreal. El sacerdote, un hombre anciano con una paz que yo jamás conocería, alzó a la pequeña Aurora envuelta en un capullo de encajes blancos, y la congregación sonrió con esa ternura automática reservada para los bebés. Yo estaba en la primera fila, por supuesto, flanqueado por mi prometida, Isabela, y mi padre, el senador. Mantenía la postura de un hombre que carga con el futuro de la ciudad, una máscara de serenidad y devoción ensayada hasta la perfección. El murmullo del órgano llenaba el espacio sagrado, y el aroma a incienso y a flores frescas casi lograba ahogar el pánico que me subía por la garganta. Todo estaba saliendo según el plan, un plan que no era el mío, pero al que me había sometido. De repente una voz tranquila, casi un susurro, pero amplificada por un micrófono de solapa oculto, cortó el aire solemne. Perdón, padre. Antes de bautizar a mi hija con el nombre de Dios, creo que es justo que todos conozcan el nombre del padre que la rechazó. Lía. Estaba de pie junto a una de las columnas laterales, sosteniendo a nuestra hija con una dignidad que me desgarró por dentro. No me miraba a mí. Sus ojos estaban fijos en una pantalla de proyección que había montado discretamente al lado del altar. Una pantalla que ahora cobraba vida, no con una foto, sino con el espectrograma de un archivo de audio. El mundo se detuvo, el aire se volvió denso y respirable. Antes de continuar, dale like, suscríbete y quédate conmigo. No vas a creer lo que pasó después. Mi nombre es Matías, tengo 35 años y esta es mi confesión. Para la ciudad soy el heredero político, el vicealcalde en una campaña impecable para ser el próximo en el cargo, el hijo ejemplar del senador Roberto Alcántara. Soy el futuro prometido a Isabela, la heredera de la fortuna más antigua del estado. Pero lo que nadie sabe, lo que he enterrado bajo cada discurso sobre valores familiares y cada sonrisa en las fotos de campaña, es que los cimientos de mi carrera se erigieron sobre un silencio forzado y una crueldad que me convencía a mí mismo de que era necesaria. Esta no es la historia de un hombre agraviado. Voy a contarles cómo el único amor verdadero de mi vida se convirtió en la brillante arquitecta de mi ruina pública, y por qué, en el rincón más oscuro de mi alma, sé que merecía cada segundo. Yo no soy la víctima en esta historia. Soy el hombre que apostó su alma al diablo y perdió de la forma más espectacular posible. Soy el cobarde que miró a los ojos a la mujer que amaba, mientras ella sostenía el fruto de ese amor y le ofreció dinero para que desapareciera. La imagen que el público tiene de mí es una obra de ficción, cuidadosamente elaborada por mi padre y mantenida por mi debilidad. La verdad es mucho más sucia, más humana y al final mucho más trágica. El sonido que ahora se preparaba para llenar esa iglesia no era solo un audio, era el eco de mi traición, la banda sonora de mi caída. Y mientras Lía se preparaba para pulsar el play, comprendí que no había escapatoria. La justicia a veces no llega con una espada, sino con una grabación. Lía y yo éramos un secreto guardado entre las paredes de su estudio, un universo paralelo, donde el olor a trementina y óleo sobre el lienzo reemplazaba el hedor a falsedad de mi vida política. Nos conocimos en una galería de arte, un evento al que mi padre me obligó a asistir para cultivar una imagen sofisticada. Ella estaba allí, no como invitada, sino como la artista, explicando una de sus obras con una pasión que me pareció de otro mundo. Su mundo era real, tangible, lleno de texturas y colores vibrantes. El mío era un escenario de tonos grises, de apretones de manos vacíos y discursos escritos por otros. En su pequeño apartamento, yo no era el vicealcalde Matías Alcántara. Era simplemente Matías, el hombre que la escuchaba hablar de arte durante horas y que encontraba la paz viendo cómo sus manos daban vida a un lienzo en blanco. Ella era todo lo que mi mundo despreciaba. Auténtica, idealista y ferozmente independiente. Lía no veía en mí al heredero de una dinastía política, sino al hombre que se quitaba los zapatos caros en la puerta de su casa y suspiraba de alivio. Hablábamos de todo, menos de mi futuro prefabricado. Ella me enseñó a ver la belleza en la imperfección, en las pinceladas accidentales que terminaban definiendo una obra. Mientras mi padre me instruía sobre cómo proyectar poder, Lía me enseñaba a ser vulnerable. Por eso la amaba, porque con ella por primera vez en mi vida no sentía la necesidad de actuar. Su amor no se basaba en mi potencial para la grandeza, sino en la aceptación
estábamos sentados en el suelo de su estudio, compartiendo una botella de vino barato y riendo. Sus ojos brillaron con una mezcla de alegría y miedo. «Vamos a tener un bebé, Matías», susurró. Y por un instante, un solo y glorioso instante, sentí una felicidad tan pura que me quemó por dentro. Me imaginé una vida diferente. Mañanas de domingo sin actos de campaña, manos manchadas de pintura en lugar de tinta de imprenta, el sonido de la risa de un niño en lugar del eco de los aplausos vacíos. En ese momento vi una salida, un camino de escape que nunca había creído posible. Pero el miedo es una herencia, y el de mi familia corre profundo. El sueño se hizo añicos tan pronto como recordé a quién le debía mi lealtad. El despacho de mi padre es menos una oficina y más un mausoleo a la ambición. Maderas oscuras, cuero antiguo y retratos de nuestros antepasados políticos observándote desde las paredes. El senador Roberto Alcántara no es un hombre, es una institución. Me convocó al día siguiente de mi conversación con Lía. De alguna manera, él siempre lo sabía todo. Me senté frente a su imponente escritorio, sintiéndome como un niño de 10 años a punto de ser castigado. No gritó, nunca lo hacía. Su crueldad era quirúrgica, precisa. «He sido informado de tu indiscreción», dijo, sus dedos entrelazados sobre la mesa. «Esta situación, Matías, es una amenaza existencial para todo lo que hemos construido durante 3 generaciones. No es una niña, es un problema. Y los problemas se eliminan». Sus palabras cayeron sobre mí como losas de granito. «Esa niña», continuó su voz desprovista de cualquier emoción, «arruinará décadas de trabajo, destruirá tu campaña, manchará nuestro apellido y anulará el compromiso con Isabela. Un compromiso que es una alianza estratégica, no un romance de telenovela». Yo intenté argumentar, hablar de Lía, de amor, de responsabilidad. Él me detuvo con una mirada. «El amor no gana elecciones, el deber sí. Tienes que elegir, Matías. O eliges el futuro que he diseñado para ti, el poder y el legado que te corresponden, o eliges a esa mujer y a su error. Pero si eliges lo segundo, no solo te destruiré a ti, me aseguraré de que ellos no tengan un futuro al que aferrarse». La amenaza era clara, fría e innegable. Y yo, el hombre que hablaba a las multitudes sobre coraje y convicción, me derrumbé. En la soledad de esa noche me convencí a mí mismo de que mi padre tenía razón. Me dije que sacrificar mi felicidad era un acto noble, una decisión necesaria por un bien mayor. El legado familiar, la estabilidad política, la carrera que se suponía que debía salvarme. La verdad, por supuesto, era mucho más simple y patético. Le tenía pánico a mi padre. Tenía más miedo de su desaprobación que de vivir una vida sin amor. Así que redacté mi propia sentencia, traicionando a la única persona que me había visto como realmente era, y condenando a mi propia hija a la inexistencia en mi vida, todo por un trono que ni siquiera estaba seguro de querer. Mi campaña para la alcaldía se convirtió en mi nueva religión, una distracción frenética para no pensar en el vacío que había creado. Isabela, mi prometida, era la suma sacerdotisa de esta farsa. Era hermosa, inteligente, de buena familia y completamente ajena a la persona con la que se iba a casar. Juntos éramos la pareja perfecta para las portadas de las revistas. Visitábamos orfanatos, inaugurábamos parques y sonreíamos a las cámaras con una complicidad ensayada. Cada discurso sobre la importancia de la familia era una daga que se clavaba en mi conciencia. Prometía proteger los valores de la ciudad mientras destruía los míos. El público me aclamaba, sin saber que el hombre íntegro que veían en el escenario era solo un cascarón hueco. Mientras tanto, mi conexión con Lía se redujo a frías transferencias bancarias. Cada mes, una suma considerable salía de una cuenta secreta y llegaba a la suya. No era un acto de paternidad o apoyo, era el precio de mi silencio, el soborno para mantener mi conciencia a raya. Nunca hablábamos, no preguntaba por su salud, ni por el embarazo, ni por el bebé. Cada transacción era un recordatorio de mi cobardía, una forma de decir, no puedo estar ahí, pero aquí tienes dinero para que finjas que no existo. Creía en mi arrogancia que el dinero podía comprar el olvido, que podía cuantificar mi culpa y pagarla en cuotas mensuales. Qué ingenuo fui al pensar que el silencio de una mujer como Lía podía tener un precio. Nuestra última reunión antes del bautizo fue en un café lúgubre en las afueras de la ciudad, un lugar sin ventanas donde las sombras se aferraban a las esquinas. La lluvia golpeaba el asfalto afuera, un
telón de fondo perfecto para la tormenta que estaba a punto de desatar. Llegué primero, con un nudo en el estómago, sosteniendo un sobre de manila que contenía los documentos redactados por el equipo legal de mi padre. Cuando Lía entró, su embarazo ya era evidente. Se movía con una gracia y una fuerza que me hicieron sentir aún más pequeño. Se sentó frente a mí, sin pedir nada, sus ojos claros y firmes, esperando. El silencio entre nosotros era un abismo lleno de palabras no dichas y promesas rotas. Deslicé el sobre la mesa. «Lía, esto es un acuerdo», dije, mi voz sonando como la de un extraño, fría y distante, tal como mi padre me había instruido. «Establece un fondo fiduciario para la niña, generoso, que cubrirá su educación y sus necesidades hasta la mayoría de edad. A cambio, exige total confidencialidad y, lo más importante, que mi nombre no aparezca en el certificado de nacimiento». Ella ni siquiera miró los papeles. Su mirada se mantuvo fija en la mía. «Es lo mejor para ella, Lía», mentí, repitiendo las líneas que había ensayado. «No merece crecer a la sombra de un escándalo político». Ella simplemente negó con la cabeza, una sonrisa triste y sabia en sus labios. Lo que no vi en ese momento fue su celular, discretamente colocado sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. No vi la pequeña luz roja que indicaba que estaba grabando. Solo escuché el eco de mis propias palabras mientras asestaba el golpe final, la frase que sellaría mi destino. «Esa niña fue un error, Lía. Un error que no puedo permitirme cometer. Quita mi nombre del certificado o las consecuencias serán mucho peores para ti». La amenaza, velada pero brutal, quedó suspendida en el aire viciado del café. Ella recogió su bolso, se levantó y se fue sin decir una palabra más, dejándome con los papeles sin firmar y una falsa sensación de victoria. Creí que había ganado, que había neutralizado la amenaza. Salí de ese café sintiendo un alivio nauseabundo, convencido de que había contenido la crisis. El silencio del día en las semanas siguientes me pareció una confirmación de su derrota. Me concentré en la recta final de la campaña, en los debates, en las cenas de recaudación de fondos, en perfeccionar la sonrisa del futuro alcalde. La invitación al bautizo llegó por correo, una simple tarjeta blanca con el nombre de la iglesia y la fecha. No había remitente, pero yo sabía que era de ella. Lo interpreté como un último gesto de desafío, una provocación silenciosa. Mi padre me ordenó que fuera, que mostrara mi apoyo a una amiga de la familia para disipar cualquier rumor. Fui, arrogante y ciego, caminando directamente a la trampa más elegante y merecida jamás tendida. Por cierto, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. El mundo pareció contraerse hasta quedar contenido dentro de las paredes de esa catedral. El suave llanto de Aurora fue el único sonido que rompió el silencio atónito que siguió a la interrupción del hilo. El padre, con la niña aún en brazos, se había quedado helado, una estatua de confusión entre el altar y la pila bautismal. Pude sentir cientos de ojos moviéndose en una marea lenta y curiosa, primero hacia Lía, luego hacia la pantalla y finalmente, como un tribunal unificado, hacia mí. Mi padre a mi lado era una estatua de hielo, pero sentí el calor de su furia emanando de él. Isabela, mi prometida, no se movió. Su quietud era más aterradora que cualquier grito. Mi sonrisa ensayada se sentía como una mueca de dolor pegada a mi cara, una máscara inútil contra la tormenta que estaba a punto de desatarse. Entonces, ella pulsó el play. El primer sonido que llenó la iglesia no fueron mis palabras, sino el tintineo de una cucharilla contra una taza de porcelana, un detalle mundano que hacía la siguiente frase aún más brutal. Y luego mi voz. Mi propia voz, despojada de la calidez y el carisma que usaba en los discursos, sonó extraña, metálica y monstruosa a través de los altavoces. Esa niña fue un error, Lía, un error que no puedo permitirme cometer. La frase rebotó en las altas bóvedas, una profanación en el espacio sagrado. El audio continuó, implacable, capturando mi oferta de dinero, mi fría lógica, y culminando en la amenaza final. Quita mi nombre del certificado, o las consecuencias serán mucho peores para ti. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi vida pública. La reacción fue una cadena de explosiones silenciosas. Vi cómo el rostro de Isabela perdía todo color. Su expresión de sorpresa se transformaba en una máscara de puro asco. No dijo una palabra. Simplemente se levantó con una calma aterradora,
alisó su vestido y caminó por el pasillo central, saliendo de la iglesia y de mi vida para siempre. Mi padre se giró hacia mí y en sus ojos no había decepción, sino un odio gélido, la mirada de un arquitecto viendo cómo su obra maestra se derrumba por un fallo estructural imperdonable. Yo, por el rabillo del ojo, vi lo que más temía, un mar de teléfonos móviles levantados, grabando, sus luces rojas parpadeando como los ojos de un centenar de demonios documentando mi descenso al infierno. Cuando el audio terminó, el silencio que cayó fue más pesado y acusador que cualquier grito. Lía no parecía triunfante. Su rostro estaba sereno, el de una mujer que no buscaba venganza, sino que simplemente presentaba la verdad como una evidencia irrefutable. Con Aurora en sus brazos, caminó lentamente por el pasillo, deteniéndose justo delante de la primera fila, directamente frente a mí. El bebé la miraba con confianza absoluta, ajena al drama que su mera existencia había provocado. Lía me miró a los ojos y por primera vez en años no pude sostenerle la mirada. Me sentí desnudo, expuesto, despojado de todas mis mentiras por la fuerza tranquila de su dignidad. Ella era la jueza, el jurado y la ejecutora, todo en uno. Finalmente habló, su voz ahora sin la ayuda del micrófono, pero resonando con una fuerza que llenó todo el espacio. Levantó a Aurora ligeramente, no como un arma, sino como una ofrenda sagrada. Ahora que todos han oído lo que hiciste para esconderla, Matías, preguntó, su voz clara y firme. ¿Aún quieres que quite tu nombre de su certificado de nacimiento? ¿O finalmente tendrás el valor de dárselo tú mismo? La pregunta retórica quedó suspendida en el aire. Una condena perfecta. No había respuesta que pudiera dar. Me había acorralado con mi propia crueldad, dejándome ahogar en el silencio de mi vergüenza, frente a Dios y a toda la ciudad. La justicia había llegado y era tan devastadora como poética. El escándalo no se filtró, explotó. En cuestión de minutos, los videos grabados con los móviles de la congregación se volvieron virales, cada uno con un titular más sensacionalista que el anterior. Mi padre no me habló. Me arrastró fuera de la iglesia como si yo fuera una mancha en su traje impecable. Susurró una sola frase en mi oído, sus palabras más afiladas que cualquier navaja. Has muerto para mí. Mi carrera política se evaporó. Mi compromiso se disolvió en un comunicado de prensa de la familia de Isabela y mi nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Me encontré solo, en medio de las ruinas de una vida que había valorado más que a mi propia hija. Lía no necesitó hacer nada más. No dio entrevistas, no hizo declaraciones. Simplemente presentó la verdad y dejó que la gravedad hiciera el resto, observando cómo mi mundo se derrumbaba bajo el peso de mis propias acciones. Su justicia no fue un acto de venganza pasional, fue una obra de arte conceptual. Fue precisa, fría y devastadoramente efectiva. Al elegir la santidad de una iglesia como escenario, no solo expuso mi crueldad, sino que la amplificó contra un telón de fondo de moralidad y fe, haciendo que mi pecado pareciera aún más oscuro. No gritó, no lloró, no me acusó. Simplemente reprodujo mis propias palabras y me dejó ser condenado por mi propia voz. Me di cuenta de que su objetivo nunca fue destruirme, sino legitimar a nuestra hija. Quería que Aurora entrara en el mundo no como un secreto susurrado, sino con la verdad de su origen, sin importar cuán dolorosa fuera. Lía no me quitó el futuro, me obligó a enfrentar la verdad de mi pasado. Hoy vivo en un pequeño apartamento alquilado en otra ciudad, un lugar donde nadie conoce mi apellido. Las noticias de mi antiguo mundo me llegan como ecos distantes. La elección tuvo lugar, alguien más ganó. La vida siguió su curso sin mí. Perdí el poder, el estatus, el respeto y la fortuna que tanto me había esforzado por proteger. Pero en el silencio de este exilio autoimpuesto, he llegado a comprender que esas no fueron mis mayores pérdidas. Lo que realmente perdí fue la oportunidad de ver crecer a mi hija, de escucharla decir papá, de ser el hombre que Lía una vez amó. Cambié un tesoro incalculable por un puñado de cenizas, y el peso de esa decisión es mi única y verdadera herencia. Lía nunca me ha vuelto a contactar, ni ha pedido un céntimo. Le dio a nuestra hija su apellido y una vida libre de mis sombras. A veces, en las noches más oscuras, me pregunto si el mayor acto de amor que pude cometer, irónicamente, fue ser expuesto y forzado a salir de sus vidas para siempre. Dije que Aurora no merecía vivir a la sombra de un escándalo, pero la verdad es que yo no merecía vivir en la luz de su amor y el de su madre.
las liberó. ¿Quién tenía realmente la razón al final? ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla.